Comisión al Trabajo por Cuenta Propia, que dirige el gobierno, el presidente, que sesiona frecuentemente, se reúne todos los meses y va evaluando las tendencias, el crecimiento, las actividades, las que suben, los diferentes procesos que tienen que ver con el trabajo por cuenta propia. Ustedes se imaginarán que son muchos asuntos y muy diversos, a partir de que existen 201 actividades aprobadas en la resolución del Ministerio del Trabajo, y que además en La Habana hay más de 150.000 trabajadores por cuenta propia. O sea que ese trabajo es muy fuerte, es muy diverso, es muy dinámico. El trabajo por cuenta propia ha crecido, se ha desarrollado, le han puesto su impronta, cada persona le pone su impronta a lo que hace, en fin. Y por supuesto es obligación del gobierno ordenar, regular, controlar, que estas cosas crezcan, se desarrollen como está normado. Específicamente en lo que se refiere al funcionamiento de los restaurantes privados, las paladares, llegaron señales en los últimos tiempos de algunas tendencias negativas que en algunos restaurantes se han venido manifestando. Estas tendencias negativas no son masivas, no se manifiestan en todos los restaurantes. En La Habana hay más de 500 restaurantes y hay más de 3.000 cafeterías que venden cerveza. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan que había una licencia de cafetería, que las cafeterías en Cuba nosotros no las permitíamos con silla, era como un merendero, pero que en el 2013 en la norma se aceptó una cafetería que era con silla, que podían tener hasta 50 sillas y además vender cerveza. En muchas ocasiones se han analizado situaciones con este tipo de centros, y en febrero del año pasado el Consejo de la Administración Provincial, cuando evaluó el desarrollo de estas actividades, tomó un acuerdo que es el número 21, donde reguló más específicamente algunas cosas que en las normas nacionales no son concretas, ¿no? Porque tienen que ver con La Habana, con cómo es nuestra ciudad, etc. Y en este momento nosotros hicimos otro análisis y pensamos que de febrero del año pasado hacia acá, pues hay otras cosas que han estado surgiendo que nos llamaban la atención. De manera que la dirección del Consejo de Administración Provincial decidió hacer unas reuniones, unos encuentros con titulares de paladares de La Habana y conversar con ellos sobre una serie de asuntos que nosotros consideramos que son inaceptables, y a las que yo me voy a referir, las voy a conversar con ustedes, como mismo la conversé con ellos, porque esas reuniones en las que nos encontramos con titulares de paladares de los 15 municipios, todas las reuniones las conduje yo misma. O sea, la decisión fue que fuera un solo lenguaje que se hablara, para que fuera muy claro, muy preciso, para que no hubiera interpretaciones de lo que se había decidido por el gobierno. Y se hicieron 9 reuniones, porque en algunas participaron titulares de paladares de varios municipios, y las 9 reuniones se dieron con la participación de un grupo de factores que tienen que ver con el control de trabajo por cuenta propia, pero en las 9 reuniones yo hice la intervención y intercambié con las personas que asistieron. Todos fueron convocados por los presidentes de su municipio, por escrito. El presidente del municipio donde brindan servicio. Ustedes saben que los trabajadores por cuenta propia sacan su licencia en el municipio donde viven, pero puede ser que su negocio, si es una fábrica, si es un taller, es un restaurante u otra cosa, lo tenga en otro municipio. Pero en este caso se entendió que lo mejor era que el gobierno del territorio en el que dan su servicio, que es un servicio público, que es un servicio social, fuera el que los convocara. Yo quiero decirles en primer lugar que la asistencia fue excelente. En casi todos los municipios estuvo el 100%. De todos los que se convocaron, que en total fueron convocados a esos encuentros 135 titulares, y asistieron 129. Y las personas que no asistieron, pues explicaron que el titular estaba en el extranjero. No queríamos que fuera un representante del titular, queríamos conversar directamente con el titular. Bien, la asistencia fue excelente. En esas reuniones, nosotros en primer lugar les recordamos, porque el acuerdo aquel que tomamos en febrero del año pasado, se le notificó a cada uno, se le entregó el texto del acuerdo,
y se recogió un cintillo de que dígame aquí, fírmeme aquí que te lo dije, que todas estas cosas que estableció el gobierno. Y en su expediente, porque todos los trabajadores por cuenta propia tienen un expediente, está el cintillo de la notificación. No obstante, nosotros consideramos oportuno recordarle algunos elementos importantes que contenía aquel acuerdo. En aquel acuerdo, la primera cosa que se decidió fue establecer como horario de cierre para este tipo de establecimientos, las paladares y las cafeterías que venden cerveza, las 3 de la mañana. Cuando se tomó esa decisión, la decisión estuvo antecedida por un análisis, un estudio de cuál era el horario más o menos referencial de todas las instituciones de este tipo en La Habana, estatales, cooperativas, del turismo, todas. Y nos encontramos que algunas cerraban antes, Tropicana cerraba a la 1 de la mañana, otros cerraban a las 12, otras a la hora, en fin. Pero consideramos que las 3 era un buen horario para satisfacer las necesidades de una vida nocturna activa y que después de las 3 de la mañana pues ya no funcionaron. Eso se le notificó a todos y en esta ocasión le recordamos eso. Y se lo recordamos porque aunque todos los que asistieron a los encuentros y todos los que tienen esa licencia en La Habana lo conocen, hay algunos que se exceden en el horario y cierran tarde. Y era una cosa que teníamos que alertarle para que ellos supieran que íbamos a exigir el cumplimiento de lo que habíamos acordado y que ya ellos sabían hace más de un año. El otro asunto que tiene que ver con el acuerdo del año pasado, que también le recordamos en estos encuentros, tiene que ver con lo del parqueo de los clientes. En aquel momento, cuando se le notificó el acuerdo establecía que los titulares de paladares debían establecer un lugar para que parquearan, sobre todo los que están en una vía principal, en un lugar donde no se permite el acceso de vehículos, en fin, tenían que decidir en qué lugar se iban a parquear sus clientes, para que cuando llegaran los clientes con carro les dijeran, mira, el parqueo de mi restaurante es al doblar, o es al fondo. Eso se lo recordamos también. Y la otra cosa que les recordamos de aquel acuerdo era que la contratación de los artistas, a lo que nosotros no nos oponemos, lo que encontramos lógico que se hace en las instituciones estatales, en las cooperativas y también en los privados, que contraten artistas para después que la gente come o durante la gente come, se hiciera a través de la agencia a la que pertenece el artista. En Cuba, los artistas evaluados pertenecen a una agencia, a una empresa de comercialización de los artistas, a través de los cuales se deben hacer los contratos para utilizar los artistas. Aquello era del año pasado y nosotros se lo recordamos en esta ocasión. Porque aunque ellos lo conocían del año pasado, nosotros sabemos que en algunas ocasiones se han dado casos en que una orquesta, un grupo musical, un cómico, un artista, el dueño del restaurante le dice, vamos para que toque, que te voy a dar $100, y ahí quedó el asunto. Y esa no es la vía. Existe una norma, está establecido cómo se hace eso. Además de estos asuntos que tienen que ver con el acuerdo del año pasado, nosotros nos referimos a algunos asuntos que son tendencias absolutamente negativas en cualquier lugar del mundo y que de los que nosotros les alertamos que debían cuidarse. Yo quiero decirles que en todos los encuentros nosotros le explicamos a los titulares de la palabra que estamos haciendo esto porque apreciamos sus servicios, porque consideramos importante conservar una red de restaurantes que se ha creado en La Habana, que les digo son más de 500, que prestan servicios que hoy son insustituibles. O sea, la intención era alertarlos de estos asuntos para que tomaran sus medidas, para que los tuvieran en cuenta, para preservar la red, para mantener la red de restaurantes Paladares, que es una red de restaurantes Paladares, alejado de estos asuntos. Ellos comprendieron esa intención. El otro asunto al que nos referimos fue al consumo y el expendio de drogas en el interior de los restaurantes. Y les explicamos, esto realmente es una lacra, ustedes lo comprenden. En cualquier lugar del mundo esto es condenado. En Cuba el consumo de drogas es atendido por salud pública, por trabajo social, por todo el mundo. El tráfico de drogas es combatido en Cuba, sangre y fuego. Y no se permite en ningún lugar, y nosotros queremos que ustedes estén atentos, que estén alerta de que esto no ocurra en el interior de sus restaurantes. Porque
sabemos que hay traficantes que buscan el lugar donde está el consumidor y por tanto van a moverse a los lugares donde piensan que pueden vender droga. El otro tema sobre el que les alertamos fue sobre el ejercicio de la prostitución y el proxenetismo. Y sobre este tema conversamos claro. No sé, un día a cualquier restaurante, no sé, Adriana, otros que saben que van a los restaurantes, hoy todo el mundo va a estos restaurantes, son los mejores de La Habana. A lo mejor un día va un extranjero con una prostituta y tú no le das cuenta y eso pasa en la advertir. Pero eso es diferente a que proxenetas se anclen en un restaurante y la gente diga, vamos al restaurante tal, la parrillada de no sé qué, que allí se venden chicas. O que allí hay un tipo que te conecta con las muchachas, ¿ves? Y entonces sobre eso les alertamos, estén atentos, cualquier cosa. Colaboren con las instituciones que tienen que ver con esto y que tienen contacto con ustedes, en el caso de la droga con la DNA, en el caso de la prostitución con los compañeros del ACRA, en fin, que tienen contactos con ellos para alertarlos y mantener el control de estas conductas. El otro tema sobre el que conversamos fue sobre la adquisición de mercancías de manera ilícita o de contrabando. Les explicamos que nosotros en Cuba no hemos logrado un mercado mayorista. Es verdad que no lo hemos logrado, ha sido imposible. No es por falta de voluntad del Estado. Ustedes lo conocen porque casi todos han trabajado sobre estos temas. Y allí intercambiamos sobre el tema con ellos mismos. Yo les decía, ¿cómo está el mercado minorista en La Habana? Ustedes que dependen de ese mercado. Muy desabastecido. Nosotros tenemos problemas para mantener abastecido el mercado minorista. De manera que sería muy difícil establecer un mercado mayorista que habría que tener abastecido permanentemente si ni siquiera en estos momentos nosotros podemos mantener el mercado minorista. Esa inexistencia del mercado mayorista no justifica que se monten titulares de paladares para adquirir mercancía otros sobre redes de contrabando o recepten productos que son probados en algún lugar o que entran de contrabando en el país. Sobre eso les alertamos. Usted tiene que cerciorarse. Generalmente los titulares de las paladares tienen un mensajero, un agente que hace los mandados, que hace las compras, vienen las personas, le ofrecen las cosas. Ustedes tienen que estar atentos de cuál es la procedencia de los productos que ustedes utilizan, qué es lo que compran para comercializar, para dar su servicio. Y nosotros sabemos, no estamos hablando, yo les expliqué bien, miren, no estamos hablando de que usted va al mercado agropecuario y compra 50 libras de malanga y eso tiene vale, eso lo sabemos todo. Incluso, ni siquiera le estoy hablando de 4 libras de queso que no tienen vale. Le estoy hablando de contrabando, de receptación de productos que son robados, o sea, que son problemas diferentes y el gobierno y las instituciones que controlan saben diferenciar entre que tú pasaste por la autopista y compraste 10 libras de queso y eso no tiene vale y bueno, a lo mejor te llama la atención, no sé, a que tú estés montado sobre una red de contrabando de bebidas alcohólicas que viene de todas partes del mundo y no tiene una procedencia lícita. El otro asunto sobre que alertamos tiene que ver con la inversión de capital de dudosa procedencia. Esto no es un problema cubano, esto no es una alerta que tiene que ver con una particularidad habanera. En ningún lugar del mundo el lavado de dinero es lícito y nosotros tampoco lo vamos a permitir en La Habana. Y no acusamos a ninguno de los que fue al encuentro porque, por favor, y además allí conversamos sobre de dónde proceden los capitales para invertir en estos negocios y para nosotros está claro que muchas personas a partir de la flexibilización del trabajo por cuenta propia, pues alguien le dio un dinero, un tío, un hermano, alguien que de manera lícita y trabajando de manera honesta ha hecho dinero en cualquier lugar del mundo, en Cuba o en el extranjero. Y no es a eso a lo que nos referimos a intentos de invertir en un negocio de este tipo, que es un negocio lícito, que eso está abierto, que es transparente, que nosotros estamos auspiciando, que nosotros estamos promoviendo invertir un dinero de una procedencia ilegal y querer lavarlo y blanquear un dinero que es robado, que no está obtenido de manera lícita. Ellos entendieron de qué estábamos hablando y para los que estaban allí quedó claro de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de ese tema, ¿no? El otro asunto
tenía que ver con la utilización de trabajadores sin licencia y sin concertar contratos. El Código del Trabajo, que está vigente, aprobado hace más de 2 años, estableció por primera vez un capítulo que tiene que ver con las relaciones laborales entre contratados y empleadores no estatales, privados. Y dice cómo se hace el contrato, dice que hay que hacer un contrato, dice que además hay que respetar determinadas derechos a los trabajadores, que las jornadas laborales no pueden exceder de lo establecido, que hay que darle por lo menos una semana de vacaciones al año, que hay que crear condiciones de seguridad y protección para la salud de los trabajadores. Y eso hay que hacerlo en un contrato por escrito para el empleador y para el empleado. Y el Código del Trabajo, que es la ley 116, es una ley en Cuba, tienen que cumplirlo todos los empleadores estatales y no estatales. Sin embargo, les alertamos sobre el tema porque precisamente en estos momentos, desde el 1 de septiembre, se está haciendo un monitoreo por parte de Trabajo, la CTC, sobre el tema y se está comprobando que muchos empleadores no han concertado contratos con sus empleados. Y es una obligación porque es una ley y todo el mundo tiene que cumplir con ella. El otro asunto sobre el que conversamos fue sobre la distorsión del alcance que está aprobado para esta actividad, que en algunos casos ha derivado en clubes o discotecas. O sea, nosotros sabemos que las Paladares tienen bares y que por supuesto en todas la gente va a comer y se queda después, o la gente va a tomarse unos tragos con servicio gastronómico hasta las 3 de la mañana. Nosotros estamos claros, no es que no, si han permitido que tenga bares, no, en el alcance de la actividad está establecido que pueden tener bares. Y todas tienen bar. Y si además nosotros mismos establecimos que el horario es hasta las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana no es para comer arroz y frijoles. Eso para nosotros está claro. Y lo conversamos con, el alcance dice que se brindan servicios gastronómicos, bebidas alcohólicas, con servicio gastronómico, pero hemos tenido casos de lugares donde usted abre la puerta, todo está pintado de negro, hay una lámpara con espejito en el centro y unos 4 flash y todo el mundo está bailando en el centro y hacen un restaurante con bar. Y para eso hoy no hay licencia, no está autorizado. Sobre eso alertamos y además yo sé que la mayoría de las personas que acudieron a los encuentros están súper claros sobre el tema. El otro asunto sobre el que hablamos fue sobre la evasión de impuestos. Realmente nosotros los cubanos, que siempre tenemos justificación a veces para las cosas, hemos dicho, bueno, es que la cultura tributaria y tenemos tantos deudores porque es que no hay cultura tributaria en Cuba, ¿no? Ya la ley tributaria es vieja. Y aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos, hasta los empleados que están vinculados a los resultados empezaron a pagar impuestos el día 1. Por tanto, no es un problema de cultura tributaria. Y no hay una cosa mejor para crear cultura que exigir y controlar que eso que está establecido por ley se cumpla. Y en todas partes del mundo, la evasión de impuestos es un delito. Y en Cuba es un delito que está en el Código Penal. Por lo cual se pueden pagar hasta 3 años de cárcel. Y nosotros no podemos permitir eternamente que una gente viole el fisco y no se tomen medidas. Por tanto, en ese sentido se está fortaleciendo la ONAR, que tiene inspectores tributarios, que tiene agentes fiscales para estudiar realmente los ingresos, porque lo otro que conversamos es que hay diferentes manifestaciones de la evasión fiscal. La gente paga tarde, la gente no paga la cuota, la gente se inscribe en trabajo, coge una licencia, le dicen tienes 15 días para ir a la ONAR y se demora 3 meses. Si la ONAR le da 3 meses de gracia y además tú te cogiste 3 más, tú te quieres coger 6 meses de gracia. Y hay otra manifestación de evasión fiscal que es la subdeclaración. Y cuando la ONAR está haciendo las comprobaciones de la declaración jurada que se hace cada año sobre los ingresos del año anterior, ha encontrado personas que subdeclaran sus ingresos
Y allí le explicamos, hay que ser transparente con el fisco, hay que declarar los ingresos. Usted puede evadir y escapar este año, pero a lo mejor lo van a coger el año que viene, porque eso se fiscaliza, eso se controla. Y nosotros no queremos que se asocie a los dueños de restaurantes con la evasión fiscal. El otro asunto sobre el que conversamos fue sobre las violaciones urbanísticas en los procesos de inversión para hacer los restaurantes. Y bueno, sobre ese tema, entonces quedó claro para ellos, todos conocen que existen regulaciones urbanas, que hay que respetarlas, que cada ciudad tiene la suya, que cada barrio tiene las suyas, que cuando se van a hacer está clarito que la mayoría de las paladares de La Habana están en casas, en viviendas, porque nosotros mismos dijimos, en la norma, usted ejerce en su casa, en una casa arrendada a otra persona o un local arrendado al Estado. Los locales arrendados al Estado son los menos. Por tanto, todo el mundo ha modificado viviendas para hacer una paladar, correcto, nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Eso lleva regulaciones. Y hay que solicitar cuáles son las regulaciones, pedir el permiso para si hay que modificar una fachada, ver si tiene que ver con ese entorno, en fin, hacer lo que corresponde. Y aun cuando eso es conocido, se han tenido que trabajar con algunos restaurantes que han hecho modificaciones, violando las regulaciones, y entonces han tenido que retrasar sus procesos inversionistas, suspenderlos, aplazarlos, en fin. El otro tema que abordamos fue lo que tiene que ver con impedir a toda costa involucrarse en trámites fraudulentos en los procesos de compra y venta de las viviendas que se convierten en restaurantes. O sea, la compra y venta de vivienda en Cuba está aprobada. Los que tienen dinero pueden comprar, los que tienen vivienda la pueden vender, pero eso hay que hacerlo como ha establecido la norma. No se puede uno enredar. Nadie que pretenda tener un negocio limpio, bonito, transparente, sobornando para que le den un papel al arquitecto de la comunidad o al notario o al de la vivienda o a nadie, en fin, eso son cosas que hay que tener en cuenta. El otro asunto tiene que ver con la importación de las mercancías para uso comercial. Las regulaciones aduanales que ellos todos conocen y que nosotros todos conocemos no han cambiado, porque en alguna reunión me dijeron, no, porque no han cambiado las regulaciones, no, hasta hoy no han cambiado. Las regulaciones aduanales en Cuba establecen que las cosas que usted importa son para su uso personal o familiar, no para comercializar, y entonces en eso también les alertamos. El otro tema tiene que ver con el ruido. Ustedes conocen, bueno, Carito sabe que estuvimos en la mesa redonda conversando sobre el tema del ruido, que además se van a intensificar las medidas para que no se perjudique el medio ambiente, el ambiente sonoro, con ruidos que molestan a las personas. Nosotros tenemos quejas de personas que denuncian que no pueden dormir, que no pueden descansar por el ruido excesivo en un restaurante, en una paladar o en una cafetería que pone música grabada. La música puede ser viva, puede ser grabada, puede ser pantalla, o puede ser la que quiera cada cual, pero no puede afectar a los vecinos. Y sobre eso alertamos, porque además hay normas, hay un decreto, el 200, que multa, que sanciona a las personas que lesionan a los otros. No quiere decir que sean trabajadores privados, cualquiera que lastime, que lesione a los otros con el exceso de ruido, y sobre eso también les alertamos. Esos son los temas que tratamos. Yo les informé además que desde el mes de septiembre el presidente del Consejo de Administración Provincial suspendió el otorgamiento de nuevas licencias para paladares. Les expliqué que esa suspensión es temporal, que no es definitiva, y es temporal mientras hacíamos este proceso, que tiene una continuación de la que les voy a hablar ahora, pero que es solo temporal, que nosotros los que tenemos los queremos, los apreciamos. Hay algunos de los que La Habana vive orgullosa porque están dentro de los mejores restaurantes del Caribe, incluso tenemos uno que está dentro de los mejores del mundo, pero la suspensión es solo temporal, hace falta más. Si hay un negocio que puede ser próspero en Cuba, es el de la comida, porque todo el mundo desayuna, almuerza, come, merienda y sigue comiendo, y mientras más comida ve, más come.
Y además, si tenemos en cuenta que el crecimiento del turismo, todas estas cosas que hacen posible que este sea un negocio exitoso. Y nosotros queremos que ellos sean exitosos. Yo se los dije a todos. Nosotros queremos que ustedes tengan éxito, que lo hagan bien. Que La Habana esté orgullosa de sus restaurantes Paladares, que es una red. Como estamos orgullosos de un grupo de ellos que nosotros sabemos que brindan un servicio de excelencia, que tienen ambientes adecuados, que tienen una higiene adecuada, que son famosos por sus servicios. Yo les hice una anécdota en varios municipios de que el presidente del gobierno, con el que ustedes hablaron ahora, él atendió al alcalde de Houston aquí hace unos días y yo estuve lo acompañé en eso, en ese encuentro que él tuvo con el alcalde, y allí ellos me dijeron, ahora vamos a almorzar en la Paladar La Moraleja. Y dije, ay, mira qué bueno La Moraleja. Y uno de ellos me dijo, sí, vamos a almorzar, porque además sabemos que allí existe una de las mejores cavas de Cuba. Y yo me sentí orgullosa. Yo soy la directora de trabajo y eso tiene que ver con mi trabajo. Y yo dije, mira qué cosa más buena, que le reconocen, se ha difundido, se sabe que allí hay una excelente cava. Y es verdad, ¿no? Y les decía a todos, nosotros queremos estar orgullosos por esas cosas y queremos que ustedes además se distingan por esas cosas, por los excelentes platos, por la excelente coctelería que se prepara, por la imagen excelente que tienen la mayoría de las Paladares. Bueno, esos fueron los encuentros y ya les digo, nos encontramos con ellos, con representantes de todos los municipios. Además les dijimos que estas cosas eran para que ellos las conversaran con sus colegas y con sus empleados, porque no podíamos reunirnos con todos. O sea, que era para que se comentara sobre el tema que habíamos hablado. Nada de aquello era secreto, era para conversarlo, para hablarlo, para alertarse unos a los otros. Y además les anunciamos que terminado el proceso de conversaciones, terminado el proceso de diálogo con ellos, de encuentros, de alerta que le estábamos haciendo, íbamos a hacer un control. Íbamos a fijarnos en todos estos asuntos. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Ha pasado una semana de que empezamos el control. Yo quiero decirles que los resultados son muy buenos. Ellos mismos han dicho cuando han ido los controladores, imagínense, guerra avisada. Por supuesto, para eso lo hicimos. Ya nosotros hicimos las reuniones, nos encontramos con él para alertarle, mire, no haga esto, no tenga esto, no permita esto, cuídate de esto. Y los resultados han sido buenos. Se han impuesto algunas multas por violaciones menores. Pero felizmente no ha sido necesario cerrar Paladares. O sea, la gente que dice no, que las van a cerrar y esto es porque ahora las van a cerrar, no es verdad. Es todo lo contrario. Nosotros no queremos cerrarlas. Nosotros queremos preservarla. Queremos que exista, que tenga éxito. Pero no vamos a permitir estas cosas. O sea, dentro de las funciones del gobierno está establecer regulaciones, además de las que existen nacionalmente, establecer regulaciones concretas, y nuestro Consejo de Administración lo ha hecho, y exigir porque se cumplan las que son ley y las que establecemos nosotros como gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. El control lo están haciendo las entidades facultadas para hacerlo, que es la DIS y la Dirección de Trabajo. La DIS está facultada para aplicar el decreto 315 y por ese decreto se está haciendo el control. Se revisa el cumplimiento de cualquier otra regulación que sea ley en Cuba, como la ley 116, que los compañeros de trabajo están revisando, los contratos, déjame ver tus empleados quiénes son, están contratados, no están contratados. Pero les digo que los resultados han sido buenos para nosotros. Estamos, o sea, a mí me parece que aquello que hicimos de encontrarnos con todos, de conversar con ellos, de informarles, alertarles, ha sido fructífero. Y si hay alguna manipulación, es solo eso. Una manipulación de lo que hicimos y de lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciéndolo. O sea, solo llevamos una semana del control, pero vamos a seguirlo. Pero además forma parte de las funciones de la DIS. Existe un decreto que hay que aplicarlo y que establece la regulación. ¿Cómo se controla ese trabajo? Lo vamos a seguir haciendo. Pero los resultados han sido favorables.
nosotros hemos estado al tanto de manipulaciones, de distorsiones que se han hecho, mediáticas. Cuando diseñamos lo que íbamos a hacer, uno de los asuntos que estimamos fue que iba a haber un impacto mediático sobre el tema. Y bueno, también para hacerlo mediático están ustedes, y por eso están aquí. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que está pasando. Y yo creo que es bueno, saludable para los dueños de las paladares, para sus empleados que viven de eso, que van a vivir de eso ellos, su familia, sus hijos y sus nietos. Eso es lo que queremos. O sea, por ejemplo, La Guarida, los principales restaurantes de La Habana estuvieron los encuentros, donde comen los reyes y los príncipes y los embajadores, fueron. Los presidentes. Y los presidentes fueron sencilla, modestamente a sentarse en aquella silla a conversar con nosotros. Con el de La Guarida, por ejemplo, que participó en su municipio, conversamos mucho. Después nos quedamos porque él quería afiliar a su trabajador al sindicato y nos quedamos con el del sindicato que participó la CTC con nosotros en los encuentros para hacer la afiliación, la reunión, como la hacemos, en fin. Y La Guarida, por ejemplo, que es de los restaurantes que existe desde antes de la flexibilización, 20 años tiene La Guardia. tiene una buena vida, saludable, es conocedor de su trabajo, famosa en el mundo entero. Las reservaciones una vez me dijeron a mí que se hacían en Hollywood. En fin, así nosotros queremos que ocurra. Y el dueño de La Guarida estuvo en el encuentro y el dueño de La Guarida fue controlado. No hubo problema con él. Y no tiene por qué haber problema con la mayoría. Yo les digo que no va a haber problema. Yo sé que lo que hicimos lo hicimos bien, estuvo bien pensado por el gobierno. La intención no es maligna, todo lo contrario, y va a cumplir su objetivo. Este control ahora lo vamos a hacer de inmediato a un grupo numeroso, pero eso es rutinario. Eso forma parte de la rutina del control que se hace aquí a todo el mundo, a los estatales, a los no estatales, a todo el mundo. Y cuando alguien se ve involucrado en un asunto de este tipo, de los que hablamos, pues nosotros no se lo vamos a permitir. Y ellos quedaron claros de que eso va a ser así. Y el que a toda costa intente violar las cosas, pues bueno, tendrá que atenerse, pero esos serán los menos. Vamos a ver las dudas, las preguntas.